Bueno, muy buenos días nuevamente. Continuamos con nuestra historia rebelde, con un saludo muy afectuoso para Colombia, América y Europa, de nuestra plataforma del Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano, con las cátedras bolivariana, santanderista y nariñista de la Universidad La Gran Colombia. Hoy vamos a tener un tema supremamente importante que no ha sido publicado extensamente como se debería hacer, o mejor, profundamente como lo deberíamos hacer. Y está basado entre la historia de Bolívar y Santander y la historia realmente de una amistad. Dentro de los héroes americanos, la correspondencia más importante, más profunda, más amistosa, más afectuosa entre dos héroes que lucharon en las guerras de independencia en América, indudablemente fue esa correspondencia que se cruzaron entre Bolívar y Santander. Igualmente vamos a demostrar cómo ellos también eran primos ancestrales y nos hemos sumergido básicamente en las publicaciones y algunas investigaciones que se hicieron de los grandes biógrafos de Bolívar, por ejemplo, como es el caso de Lynch, de Gerard Mansur, de Líbano Aguirre, que tiene una aproximación bastante interesante, otra de Salvador de Madariaga, que nos pinta un Bolívar más humano, más centrado en esa realidad que denota las ansias de libertad desde un comienzo, y que es una especie de rebeldía que corre por sus venas, como también corre por las venas de Santander. Gifford Tull también hace alguna aproximación al héroe y a esa correspondencia. Algunos documentos de Gifford Tull por lo menos no han sido publicados. Lo mismo que otras historias que ha contado Franco Fontboná, de las cuales curiosamente no han sido publicadas, no sé por qué razón, en Venezuela, y que se han encontrado en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, en una investigación que nosotros hicimos en la ciudad de Pamplona y en Ocaña. En esos archivos aparecen unas reservas, hubo observaciones bibliográficas sobre Bolívar y Santander. En el caso igualmente de nuestro principal héroe granadino, como lo fue Francisco de Paula Santander, nos encontramos con la extraordinaria biografía de Pilar Moreno de Ángel, con quien tuve muchas oportunidades para dialogar y cruzar inclusive información de unos de los pasajes de la vida de Santander, de las cuales tuve oportunidad de entregar algunas notas que reposaban en las bibliotecas de mi familia. Igualmente hay una aproximación bastante acertada, aunque muy corta, que hace José María Samper, y uno de los grandes biógrafos cortos también de Santander viene a ser Laureano García Ortiz, y también unos pasajes muy interesantes de Tomás Rueda Vargas. Hace unos 2 o 3 años salió una publicación del historiador, investigador, presidente de la Academia Colombiana de Genealogía, Armando Martínez Garnica, con una aproximación bastante acertada y profunda de lo que fue ese periplo
o mejor esa intervención de Santander en los destinos de la República y de la Independencia, que abarcan 20 años, o sea, de 1820 hacia 1840. También hice una investigación y revisión sobre la genealogía de Bolívar, Libertador, basada en los apuntes, tal vez la biografía más certera, más aproximada de lo que es el acervo documental y genealógico de Simón Bolívar, la hizo mi buen amigo Antonio Herrera Bailant, publicada hacia 2014. Igualmente hay otra aproximación bastante buena que ha sido normalmente discutida en algunos círculos académicos, como la que hizo Arturo Suárez, que es también una buena genealogía, pero no tan completa como la que hace Antonio Herrera Bailant. Y también hay unas anotaciones genealógicas que hace Gil Fortul. En cuanto a la genealogía de Santander, hay un libro que lo publicó el Banco Popular hacia 1974, 76 tal vez, de Leonardo Pacheco, y con una revisión de Leonardo Molina. Claro, el de Leonardo Pacheco fue a comienzos del siglo pasado, o sea, hacia 1917-20, se hace esa aproximación a la vida genealógica y de sangre del general Francisco de Paula Santander. Después, hacia 1974-76, como les cuento, Leonardo Molina la ha complementado. Y nosotros, en el Centro de Pensamiento, estamos ya terminando una aproximación más certera, no solamente sobre la vida y la obra de Francisco de Paula Santander, sino también sobre su genealogía. Para el efecto, pues, nos hundimos en las raíces de la provincia de Santander en España, llegamos a América hasta hacer la coordinación genealógica con Francisco Martínez de Ribamontán Santander, que es el primero que arriba a América. Pero eso será tema de otro capítulo que tendremos, porque hay unas revisiones genealógicas, sobre todo de los años 1930-35 del siglo pasado, unas reservas genealógicas de familia, básicamente de mi familia, que no han sido publicadas y que se ha prestado para ciertos inconvenientes con algunos actores que demeritan las publicaciones que yo he hecho referente a las aseveraciones de mi parentesco como directo con el héroe. Eso lo vamos a desvirtuar. Y más bien les agradezco que tengan algo de paciencia en ese sentido, sobre todo a esos malquerientes que viven tan nerviosos, montando dicterios y calumnias que no vienen en este caso. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Comenzaré hablando de este día de la fraternidad bolivariana y santanderista sobre las dos figuras máximas de nuestra independencia, don Simón Bolívar y don Francisco de Paula Santander, que además eran primos ancestrales, como veremos más adelante, hombres recios de carácter, pulso firme, decisiones arriesgadas, almas de tizona, inteligencia proverbial, guerreros buenos en el cabal sentido de la palabra. El granadino, que era un hombre sagaz, es verdad, y algo quisquilloso, pero de rectitud insospechable y carácter de acero.
Era un hombre que estaba siempre en sus cabales, era un hombre directo, que no se guardaba nada para sí mismo y que las cosas que tenía que decir las decía. El caraqueño era un hombre ágil de pensamiento, un atrevido, soñador, además de ser el autor de unas piezas hermosísimas de la literatura independentista. Ese discurso, por ejemplo, lo que es la Carta de Jamaica y el discurso de Angostura, el delirio sobre el Chimborazo, son piezas que son de una gran envergadura dentro de la literatura y el manejo del uso del buen castellano. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Santander, el verdadero arquitecto de la civilidad y un estadista supremo, se confunden ambos entre sus flaquezas a la hora de la muerte. El héroe americano a la orilla del mar, en la quinta de San Pedro Alejandrino, y el arquitecto de nuestra civilidad y estadista supremo cerca de las montañas de Monserrate. Una desesperación de patriotas insuperables que saben que con ellos realmente se hunde en el caos una obra cuya clave poseen, que ellos solo pueden ordenar y completar, y que, puesta en manos poco diligentes, pueden guardarse secreta por incontables años. Y así ha sucedido. Así hemos venido después de esas desavenencias que tuvieron ambos héroes a partir de la nefanda noche septembrina y aún unos meses antes, en septiembre 25 de 1828. Pero volvamos al inicio de esto para poder tener un hilo conductor hacia donde queremos llegar, cómo estos primos ancestrales se encuentran por la lucha americana. Uno, el gran arquitecto de la administración americana per se, y el otro, el gran libertador de las Américas. Entremos en materia de análisis genealógico con don Simón de Bolívar y Ibargüen, llamado el Viejo, el vizcaíno y el procurador, que casa en primera instancia con doña Ana Hernández de Castro, y de esa unión procrea a Simón de Bolívar y Hernández de Castro, llamado el Mozo, hermano de Beatriz de Bolívar y Hernández de Castro. Hacia 1589, Simón Bolívar, el Viejo, ya viudo de doña Ana, se traslada a Caracas como secretario de don Diego de Osorio, nombrado por el rey Felipe II para gobernar la provincia. Venía con su hijo Simón el Mozo, quien en el año de 1592 contrae matrimonio con doña Beatriz Moreno de Rojas, padres de Luisa y Antonio de Bolívar y Díaz Moreno de Rojas. Por tal razón, doña Beatriz Díaz Moreno de Rojas y Bolívar Hernández de Castro es la cuarta abuela del genio de América. Doña Beatriz, a su vez, doña Beatriz Moreno de Rojas era prima hermana. Ojo, algunos historiadores genealogistas como Arturo Suárez dicen
que no eran primos hermanos, no eran primas hermanas, sino hermana carnal. Yo tal vez me inclino más por esa versión de que es prima hermana. Esta doña Beatriz Moreno de Rojas, que es prima hermana de doña Ana de Rojas, que viene a ser una de las abuelas del general Santander, casa con Francisco Martínez de Ribamontán Santander, o sea, doña Ana de Rojas. Algunas biografías, como las de Pilar Moreno de Ángel, no especifican el verdadero nombre de la señora Rojas. Yo lo encontré en un acervo probatorio de unas herencias que había estipulado en unas anotaciones bibliográficas que hace Gil Fortul, que entre otras cosas se encuentran, las encontramos en unos archivos en la ciudad de Pamplona. Años después regresamos a Pamplona y no encontramos el archivo. Afortunadamente, nosotros habíamos tomado algunas precauciones y hoy podemos aportar ese documento a la genealogía del general Santander, que no ha sido publicado. Entonces, ella casa con Francisco Martínez de Ribamontán Santander, quien es el cuarto abuelo del hombre de las leyes, que ha sido, como les comentaba, un parentesco poco estudiado por los historiadores y genealogistas, el cual aparecerá en mi próximo libro sobre la familia de Santander, que está auspiciado por el Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano y la Cátedra Santanderista de la Universidad La Gran Colombia. Muy bien, entonces, en ambos próceres, por la época de la independencia, Bolívar y Santander se van acercando al ideario de libertad definitiva para tumbar esa ancha muralla que nos separa del Imperio Español. Es así como las políticas decisivas para la independencia de la Nueva Granada, basadas en el autonomismo y posteriormente independentismo insurgente, finalmente conducen al desarrollo, formación y éxito y las contradicciones contra las contradicciones del nacionalismo republicano, la guerra de independencia e incorporación de castas para el nacimiento de una nueva república independiente y soberana, reflejada en las constituciones inicialmente planteada en el Congreso de Angostura de 1819 y después en la Constitución de Cúcuta del 26 de agosto de 1821, reglamentarias en primer momento y contradictorias después. Me refiero la comparación que hay entre Angostura y Cúcuta, ¿sí?, en el escenario, en un escenario que podríamos denominar ya a partir de ese 26 de agosto del 21 en un nacionalismo de Estado. Volviendo a este caso, España, en error de algunos historiadores, catalogan como catastrófico lo ocurrido en el siglo XVII en cabeza de los Borbones, que trata de reformarse a sí mismo, fracaso con el que con el tiempo conduce a la pérdida de posesiones ultramarinas. Esta es otra de las discusiones históricas que nosotros tenemos, porque hablamos normalmente de las colonias americanas. No, nosotros somos hispanoamericanos, somos unos territorios ultramarinos de España desde ese primer asentamiento, llamémoslo así, desde 1492. Entonces, como les comentaba, todas estas posesiones ultramarinas tienen hondas repercusiones en Hispanoamérica.
Hay un autor que a mí me gusta mucho, como lo es Antonio Miguel Bernal, un historiador español, que concuerda también con las tesis de Simón Lynch, un británico, autor de Los Austrias y Bolívar, dos libros que yo recomiendo, que son bastante interesantes para ver ese cruce de sangre que existe entre las monarquías españolas, europeas, ¿sí?, que se bifurcan de México hacia abajo y que llegan a la Nueva Granada, pasan por el Perú, por el Alto Perú, y llegan al virreinato del Río de la Plata. Muy bien, entonces en este caso Germán Arciniegas, por ejemplo, toma como base los estudios de Lynch y de Antonio Miguel Bernal, ¿sí? Y publica unos documentos muy interesantes que aparecen en Santander en la Libertad, que también lo recomiendo, y Bolívar, de Indalecio Líbano Aguirre, y Germán Arciniegas. En ese documento de Santander en la Libertad y el destino de América, plantea el costo-beneficio y su frustración al proyecto nacional de un Estado unitario, no obstante haber sido titular del mayor imperio que haya existido desde la antigüedad. Como les comentaba, no formó colonias, sino reinos de Indias o de ultramar. Esa misma tesis coincide con los argumentos presentados en mi conferencia que hice en 2019 en la Universidad Industrial de Santander sobre el foro entre las diferencias entre Bolívar y Santander. Ahí yo planteo estas tesis que le estoy volviendo a recuperar para comentarlo en esta historia rebelde. O sea, después viene un episodio que es la ruptura entre nuestros máximos prohombres, que está asignada en el federalismo, que se extiende desde los Andes neogranadinos hasta Venezuela. En varias ocasiones, inclusive tuve la oportunidad de hablar con mi maestro y amigo Carlos Restrepo Piedrahíta, constitucionalista por excelencia, basado en una publicación que él había señalado sobre la desconocida proclama y creación de un simbólico Estado por iniciativa de Santander el 18 de diciembre de 1818, que hoy sigue en discusión y del cual yo me le apego a esas tesis de Carlos Restrepo Piedrahíta, que aunque no están firmadas por Santander, sí contienen la caligrafía de él. Fue realizada en Pore, capital de la entonces provincia del Casanare, que le permitió al general Santander tener en su mente brillante la creación de una república. Allá Santander hace un mini estado. Los 4 delegados que nombra Santander para el Congreso de Angostura eran miembros de ese gabinete regional que él tenía. Tenía secretario de Hacienda, secretario del Tesoro, secretario de Gobierno, y Santander como jefe de eso, y un secretario privado que a la sazón fueron 2. El uno, Pedro Fortuli Sánchez Osorio, doble primo de Santander, y el otro, el posteriormente general
Antonio Obando. Entonces, esa cuna de la creación del verdadero ejército patriota viene a ser una controversia entre tirios y troyanos, ¿sí? Posiciones que Santander alienta bajo ideales autonomistas. Hace 14 artículos en esa declaración que más tarde son incorporados si nosotros revisamos la Constitución y el documento de Angostura, nos vamos a dar cuenta de que están incorporados ahí. Y si revisamos también bajo esa égida 2 años después, nos vamos a enterar de que son incorporados también en la Constitución de Cúcuta del 26 de agosto de 1821. Esos mismos puntos los tuvo en cuenta, digamos, para una negociación interna entre dos miembros de la Gran Colombia, como lo son la Nueva Granada, en este caso Cundinamarca, representado por Santander, y otro constitucionalista que le hablaba al oído a Simón Bolívar, como lo fue don Germán Rocio. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Todo estas preámbulo de constitución para llegar luego a un precepto que desde luego contribuye a redefinir la tendencia santanderista bajo esos postulados. Una tendencia que es absolutamente federalista contra los designios o los postulados de Bolívar, que son centralistas. Entonces se hace un cruce de cables entre Juan Germán Rocio, Santander, Azuero, Soto y otros miembros de la delegación venezolana, y se llegan a unos acuerdos para poder presentar el esqueleto y el esquema general de lo que viene a ser la Constitución de Cúcuta de 1821, que se proclama para regir los destinos de la Nueva Granada, de la República de la Nueva Granada, durante 10 años. Ahora bien, en honor a la verdad, Bolívar no solo reconoce y respeta los puntos de vista de Santander, sino también que sirven para adelantar acuerdos políticos respaldados en decretos constitucionales, refrendados en el Congreso de Angostura, como lo hemos dicho, la Ley Fundamental de la República de Colombia de diciembre 17 de 1819 y la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, el 18 de julio de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta, eventos constitucionales en que por lo general se impone tendencia centralista de Bolívar, pero también se reconoce ese liderazgo enfrentados a las tesis de Santander que aboga por algunas tendencias federalistas. En otras palabras, se negociaron los dos grandes prohombres. Ahora bien, hacia mediados de 1826 nacen las primeras desavenencias entre Santander y Bolívar. El hombre de las leyes procura imponer principios e instituciones federalistas. Bolívar intenta deshacerse de la Constitución de Cúcuta para imponer principios de la de Bolivia, mucho más ajustados a su visión de poder. Esa es la que se ha confundido
y en cierta forma tienen razón, de una especie de dictadura blanda de la época, que más tarde se viene a centrar después, hacia 1828, después de la conspiración septembrina, y que se verifica más acentuadamente en diciembre del mismo año. A ver, ese pensamiento centralista bolivariano tiene el respaldo de algunos corifeos ecuatorianos, peruanos, venezolanos, inclusive militares de la Legión Inglesa, enemigos declarados de Santander, de la talla de Urdaneta, por ejemplo, Oleri, los hermanos Montilla y otros, y tras bambalinas, el Marqués del Toro, además, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos 5 años de Constitución, que no se considera apropiada a una visión nueva de la República Federalista, lucha por un cambio, Bolívar piensa ya hacia 1826, finales de ese mismo año, que esa figura induce a la anarquía y a la demagogia de no mediar unas instituciones fuertes y un Congreso vitalicio para sometimiento de la población granadina. Como diría el Libertador más tarde, después de haber revisado todo esto, ya en las postrimerías de su muerte, esas desavenencias, después de haber pasado ese temporal borrascoso de nuestra historia, infame por demás, del 25 de septiembre de 1828, Bolívar le diría en una carta a Urdaneta y al mismo coronel Campbell en Quito: el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Yo creo que hasta aquí llegamos en este capítulo. Los espero en el próximo, porque lo que viene va a ser muy interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, estamos en contacto. Somos Historia Rebelde.